capítulo 6, 60. Y mientras venía para acá, yo le decía al Señor, bueno, tengo una palabra en mi corazón, pero cuando llegué acá, el Señor me dijo que me puso otra. Amén. Y también, mientras estábamos ahí cantando, sentí en mi espíritu de decirle a algunas personas aquí que no estés desalentado. Amén. Que hay cosas que a algunas personas acá no le están saliendo como planearon para este tiempo. Amén. Y que no te desalientes. No es que estás desobedeciendo a Dios, pero Dios está trabajando con tu fe. Si te estás moviendo por tus éxitos, eso te da alegría, que eso nos pasa a todos, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? A ver, si nos va bien las cosas y lo que planificamos salió bien, tenemos alegría, pero a veces Dios te está dando bendición, pero hay cosas que te están costando más, que eso no te traiga desilusión, ni que bajes los brazos, sino que sigas confiando en la palabra que Dios te soltó. Amén. Cuando es por algo nuestro, por algo, una lucha nuestra, un plan nuestro, aunque creo muy fielmente lo que dijo el pastor Gómez, que todo lo que hacemos hay que consultar con Dios. Pero a veces tenemos planificaciones, cosas naturales nuestras, como yo no educo a mi familia como vos educas a tu familia, ¿sí o no? Cada cual tiene su forma, ¿no? Y creemos conforme a lo que dice la Biblia, tratamos, pero cada uno tiene su forma. Por ejemplo, en mi casa hay una ley. A mis hijos le digo, ustedes eduquen bien a sus hijos, pero en mi casa no les pegan. En la casa del abuelo no se le pega a los nietos, le dije, nada más, es lo único que les dije. ¿Es bíblico? No sé, pero yo les dije eso. Me respetan porque todavía soy su papá. ¿A ver? Y eso capaz que otro no lo hace, pero yo por lo menos les digo así yo a mis hijos y ellos tienen sus casas y a veces se enojan y se van, y se van. Qué mal padre, no me siento mal. Sino que es una regla que yo tengo. Bueno, así también en las cosas de Dios hay cosas que Dios nos va enseñando. Porque si Dios te da las buenas y primeras todo, vos vas a creer en Dios, ¿sí o no? Porque hubo algo que ocurrió, se soltó una palabra, vos la agarraste, la creíste en tu corazón y el mundo espiritual trabajó a tu favor de tal forma que se hizo visible tu bendición. Amén, ¿cuántos me van siguiendo? Mientras vas caminando, mientras vas avanzando, esas cosas se vuelven a repetir, pero en algún momento hay cosas que se traban y se hacen más difícil porque Dios está empezando a mejorar tu forma de creer en Dios. Que no solo sea por lo que Él te da, sino que sigas creyendo en medio de cualquier dificultad. Y quiero ponerte un breve ejemplo, y quiero hacerlo rápido, pastor, sus breves ejemplos son larguísimos. En el grupo de nuestra iglesia subieron un video que este es el pastor, decía, forma de pastores, que cómo ha predicado todo, y con 5 minutos y termino, y ya iban media hora, y después iban 40, y ya termino, ¿no? Estos atrevidos, cómo lo cargan al pastor. Pero quiere hacer Dios le dio una palabra a Abraham, hizo una nación, y de la nación, él primero tuvo un hijo que fue Ismael, pero después dijo, de Sara vendrá la nación que yo te voy a dar. Nació Isaac, de Isaac nació Jacob, de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel se multiplicaron, se hicieron 100, llegaron a Egipto, y en Egipto fueron bendecidos y prosperados, pero en un momento hubo una dificultad, diga conmigo, hubo una dificultad. Hubo un cambio de gobierno, un cambio de pensamiento, y no era que Dios dejó de estar con ellos, pero había algo que le tenía que ocurrir a Israel para que ellos después vean la gloria de Dios, de una forma sobrenatural. Fueron esclavos porque vino otro faraón, y entonces en ese momento la palabra, ¿qué quiere decir? La palabra que estaba en Abraham se dejó de cumplir en su descendencia cuando Dios dijo, mi palabra es perpetua y no la va a cambiar nada. Tu descendencia será mía, tu descendencia será bendita. ¿Cuántos dicen amén? Pero hubo unos años de esclavitud. Y esos años de esclavitud no cambiaba la palabra que Dios le dio a Abraham. ¿Me va siguiendo? Estos problemas que vos podés tener en estos momentos y en este tiempo de dificultad, quizás algunos que son jóvenes, las emociones nos trabajan en contra, iba a decir yo haciéndome joven, ¿no?
así. Ay Dios, usted tiene que decir amén, pastor, usted es joven. Si yo soy joven, usted también, ahí vamos siguiéndonos, los que están casi la misma edad. Y a veces las emociones son más terribles que a nuestra edad. ¿Amén? Una pelea con un hijo, con el cónyuge, se puede venir abajo. Y cuando ya somos más grandes, bueno, esta ya la conozco, ya se le va a pasar, voy a seguir trabajando, después lo hablamos, lo arreglamos. Y ya no fue el fin del mundo, ¿sí o no? Como Dios, la vida nos va trabajando a nosotros, nuestras emociones, mientras vamos madurando, así Dios también quiere hacer con nosotros. Y ellos tuvieron que vivir tiempo de esclavitud, pero la palabra los seguía persiguiendo, la palabra que estaba en la descendencia de Abraham. Ellos eran descendencia de Abraham, del amigo de Dios. Entonces su destino no era terminar esclavos, su destino no era terminar en una tierra de esclavitud, sino que en ellos se tenía que cumplir la palabra que Dios le dio a Abraham. Entonces la esclavitud o el problema, la dificultad es momentánea. Diga conmigo, mi dificultad es momentánea. Amén. Pastor, se me mudó un brujo al lado y no sabe, ahora tengo miedo, no puedo dormir. Eso tiene que ser momentáneo. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que en la cruz Cristo avergonzó públicamente al diablo y sus demonios. En la cruz, donde quizás el diablo creyó, le gané al Hijo de Dios, no, ahí, públicamente. Eso que se levantó, un hombre crucificado y que perdía, fue el símbolo de obediencia hasta la muerte. Amén. Y esa obediencia le dio tal victoria a nuestro Señor que avergonzó todos los demonios, al diablo y sus demonios. Y dice, y al Padre se le plació darle toda autoridad por esa obediencia en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, se paró como un Señor en toda autoridad en 3 dimensiones, lo que se ve, lo que no se ve, y aún abajo de la tierra. Los demonios saben de Cristo y tiemblan. ¿Cuántos dicen amén? Y Él dice que a Dios se le dio esa autoridad. Jesucristo, Dios se lo dio esa autoridad, pero Jesucristo dijo, a través del apóstol Pablo, esa autoridad se la dio a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Wow, cuando yo digo esto, usted me va a ver orar siempre trayendo esta palabra, porque me encanta tirarme en la cara al diablo que ya está avergonzado desde la cruz del Calvario. ¿Amén? Le muestro así, como ahora, si hay alguno hincha independiente, lo siento, ¿no? Pero ganó Racing. ¡Vamos! Le costó, pero ganamos. Así me encanta hacerle al diablo. Fuiste avergonzado en la cruz. ¿Qué querías hacer? ¿Qué son los tambores que suenan a la noche en tu casa? ¡Ay, el diablo está en contra mío y me va a venir una enfermedad, me va a venir cáncer, Ya lo estás confesando. Le estás dando más autoridad al diablo que la que tiene. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Delante del diablo marcha el desaliento. ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué te lo dice eso? Cuando estás desalentado, ¿qué vas a hacer? Y porque el pastor no ora por mí. Cuando estás desalentado, ¿qué vas a decir? No, lo que pasa es que debe ser esto que me pasó. No, hermano, cuando estás desalentado, la Biblia te está diciendo, abrí los ojos, porque delante del diablo marca el desaliento. El diablo no te puede tocar. El diablo de la iglesia sabe que tiene todo que perder, pero si te logra desalentar, si puede desalentarte antes que él llegue delante de ti, ahí sabe que te puede ganar. El desaliento es una señal que el diablo quiere venir en contra tuyo. Por eso quiero que entiendas, si hoy tenés un desaliento, si hay cosas que no salieron bien, si hay cosas que planificaste y no están saliendo como vos creíste y pensaste que Dios te acompañó y que Dios te mandó a hacer esto y no está saliendo. Israel, había una palabra en él, pero no murieron como esclavos. Porque después Dios sacó con mano fuerte a Israel. ¿Cuántos dicen amén? Después de sacarlos como mano fuerte de Israel, los llevó al desierto para adorar. ¿Cuántos dicen amén? ¿A qué vamos al desierto? A adorar. No, me voy a quejar, este desierto me está matando. No, vamos a adorar a Dios. En el desierto, ¿qué ocurre? Dios nos sostiene. El maná todos los días, agua de una roca, perdices que van a venir. El Señor nos hace milagros. El Señor nos liberta de todo ejército. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios pelea por nosotros. Diga conmigo, en el desierto, Dios pelea por nosotros. Amén.
Pero luego del desierto viene el cumplimiento de una palabra. Tenían que, el desierto tampoco era su destino, aunque ahí había milagro, aunque ahí había sostén, aunque ahí había multiplicación, aunque ahí los enemigos caían delante de Israel. Esa no era la tierra que Dios le prometió. El desierto no era la tierra para Israel. La tierra de Canaán, la que pisó su padre Abraham, esa era la tierra para el... ¿Cuántos dicen amén? Entonces tuvo que pasar otra etapa. Y la otra etapa era empezar a pasar el Jordán. Porque después de pasar el Jordán se cortaba el maná, se cortaba el agua, se cortaba la columna de fuego, se cortaba el símbolo, como hoy hablaba la pastora de la religión, el símbolo de que Dios lo estaba acompañando, que era una nube de fuego, que era un torbellino también que los cubría a las noches y unas nubes que los acompañaban de día. Todo eso se terminaba. Y si somos religiosos decimos, ¡uy, Dios me abandonó! Pasamos el Jordán y no era de Dios pasar el Jordán porque desapareció la nube y desapareció la columna. Pero no, era otro nivel de conquista. ¿Cuántos dicen amén? Hasta ahí ellos no habían conquistado. Hasta ahí ellos estaban cómodos en un desierto que Dios le daba todo. Pero se tenía que cumplir la palabra. Diga conmigo, cuando se cumple la palabra, yo tengo que conquistar. ¿Sí o no? Y ahí ya hubo un plan. Tuvieron que conquistar, tuvieron que ir a Jericó. Y la primera nación que tuvieron, la primera ciudad que conquistó, no fue con armas, sino fueron dando vueltas, 13 vueltas a un muro. 6 días dieron una vuelta en silencio, después dieron 6 vueltas más el último día, y en la última vuelta adoraron a Dios. Y esos muros se cayeron. Había que pelear ahora. Pero en el desierto yo estaba teniendo todo. Pero quiero lo que Dios me prometió. Bueno, entonces hay que pelear. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que pelear. Ay, no, pastor, yo estaba bien en la dimensión que usted me ore, yo me caigo, me voy bien a mi casa, el martes ya tengo problemas y ya me siento mal y me estoy deprimiendo de nuevo, así que vuelvo a la iglesia, usted me vuelve a orar y vuelvo y me vuelvo a caer o lloro y todo eso que me pasa tan lindo en la presencia de Dios. Entonces estás en el desierto, con toda la bendición de Dios, sí, es hermoso, ¿sí o no? Pero Dios quiere darte más. Dios quiere hacerte un guerrero. Dios quiere hacerte una guerrera. Y que no temas porque Él está con vos. Porque hay una palabra que te va a acompañar. Si hay ataduras en tu hogar, es circunstancial. Si hay enfermedades, no son para muerte. ¿Cuántos dicen amén? Si hay cosas que puedan estar persiguiéndote, no son para siempre, porque Dios hoy, esta palabra, te va a levantar para que todo lo que estaba en contra tuyo, tus ojos espirituales se abran y empieces a entender que no hay poder en esta tierra que pueda contra la iglesia de Cristo, porque fue todo avergonzado en la cruz del Calvario. No hay enfermedad porque en la cruz fuimos sanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Bueno, esto no es la prédica, esta es la introducción. San Juan, capítulo 6, 60. En estos últimos días, en esta semana, el diablo quiso golpear, sobre todo nuestras emociones como padres y pastores, a nosotros. Hace un par de meses ya. El padre Abraham de acá, Díaz, que tiene más hijos, después me puede enseñar a mí. Tus hijos, cuando ya son grandes, ¿te causan problemas o se pelean entre ellos y dicen, voy a hablar más a este que a mí, que esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, es lo que me pasó. ¿En qué momento yo los eduqué así? Le decía yo. Yo le decía así, ¿en qué momento? Y ahora no se hablan ellos. Y todo eso quiso afectar mis emociones. ¿Amén? Soy un hombre muy familiar, me gusta estar con mis hijos, me encanta estar con mis nietas que me aman, me adoran y es mutuo. Nunca creí que había otro amor aparte de un hijo, pero cuando conoces a un nieto es como que te cambia la vida otra vez, otra etapa de tu vida. Y las emociones te quieren afectar.
vienen esas luchas, esas cosas familiares que a veces pueden afectarte. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, el refugio más hermoso es la presencia del Señor. Cuando el Señor en un momento, en estos días, hace 2 días atrás, el Señor me dice, hace un paso al costado, alejate. Me dio un ejemplo que cuando yo pinto puede ser que de cerca parece que esté re bien, pero cuando yo me alejo, veo que está veteado porque el rodillo pase más en un lado que en otro. Me tengo que alejar para ver el defecto de lo que yo estaba pintando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces me dijo, alejate de esta circunstancia que te está queriendo afectar y empezá a mirar. Empecé a mirar desde ahí qué es lo que yo estoy haciendo. Y era increíble ver cómo Dios estaba trabajando. Porque yo dije, Señor, esto lo queremos hacer y hablábamos y no pasaba. Y ahora con esta pelea está pasando esto. Con este problema está pasando esto y va a pasar esto. El Señor me decía que era lo que vos querías que pase y me estabas pidiendo y yo te estaba dirigiendo, pero ellos estaban atados a vos emocionalmente. Y yo quería trabajar en ello sin vos al lado. ¿Cuánto dicen amén? Y empecé a verlo. Y me empecé a quedar tranquilo y Dios me empezó a dar paz. Amén. Por eso te digo, hermano, no te desalentes. No te desalentes. Porque vamos a ir aprendiendo mucho cuando nos aferremos de la palabra de Dios. No importa que tengamos 50, 60, 80 años, en los caminos del Señor vamos a seguir aprendiendo. Amén. San Juan 6:60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús que en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si diereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Quiero leer de nuevo esto. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Cuando yo leía esto y Dios puso en mi corazón, digo, wow. A veces empezamos una obra o empezamos un lugar y cuando Dios empieza a apretar las clavijas a algunos, o más que apretar, empieza a revelar su propósito, al llamado, a cada uno de lo que va a ser el ministerio, el llamado, empieza gente a murmurar y a dejar de creer en la visión que Dios te dio. Y empieza a dejarse. Digo, porque, y uno a veces se desalienta y juzga, capaz que dije algo mal en un tono que no lo debía decir, que a veces sucede, no quiero justificar eso, pero a veces sí, los pastores no sabemos hablar bien y Dios nos está ayudando a hacerlo cada vez mejor. Pero, mire, si le pasó a Jesús, le pasó a Jesús, que se reveló como el Hijo de Dios. Cuando Él se revela, ellos seguían a un hombre hacedor de milagros. Otros creían que era un gran profeta. Es más, como hay una fuente judía que cree en la reencarnación y en la Kabbalah y en todo eso, entonces ellos también llegaban a creer, como se dice, que Elías iba a volver, Enoc que se fue vivo al cielo, a la presencia de Dios. Ellos tienen muchas de esas teorías, entonces creían que Jesús era uno de estos grandes profetas que volvió a la vida. ¿Me siguen, hermano? Pero Él no era ninguno de ellos. Él era el Hijo de Dios, el Salvador. Y que vino con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Reconciliar. Que ya no solo sea Israel
los únicos que tengan acceso a la salvación del Dios verdadero, sino que toda creación divina, toda creación de Dios, que se pueda reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, pueda acceder a la salvación, que antes era solo de los judíos, pero ahora es también nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Él vino con ese propósito. Y cuando Él abrió el corazón a los que tenía cerca, muchos de ellos dice que los dejaron de seguir. Muchos de ellos. Y acá yo quiero que veas algo. Andaban con Jesús. No era cualquier pastorcito como nosotros. No, andaban con Jesús, el Hijo de Dios, que resucitó muerto delante de sus ojos. A la viuda de Naín, a Lázaro, su amigo, que sanó enfermos, que vio que la tempestad le obedecía, que caminó sobre el mar. A Jesús. Y Él se le reveló con el propósito al que vino a la tierra, y muchos de ellos empezaron a dejarlo, a salir de su lado, porque para ellos era muy fuerte creer esto, era muy difícil creer esto. Y andaban con Jesús y eran judíos y conocían de la palabra de Dios y conocían de las promesas. Sin embargo, hermano, unos pasajes atrás, el Señor, siempre leí los evangelios y me apasioné. Y a la primera persona, y póngase contenta las mujeres, y a la primera persona que le dijo que Él era el Hijo de Dios fue a la samaritana. Porque después viene este pasaje, cuando se le dice a sus discípulos, sí, yo soy el Hijo de Dios. Y cuando hay una confrontación de palabras, de incredulidad, de palabra de carne y de palabra espiritual, empieza a surgir algo. Ella le dijo, maestro, le soltó una costumbre, entre samaritanos y judíos no nos hablamos. Y tú me pides aguas a mí. Y el Señor le empezó a hablar ya en un lenguaje espiritual para empezar a quebrar algo natural. ¿Cuántos dicen amén? Por eso muchas veces, a veces el pastor o los siervos te empiezan a hablar de una manera que a vos te cuesta entender cuando ellos se están metiendo en una visión diferente. Cuando ellos se están metiendo en una visión que sea espiritual. Empiezan a hablarte y quizás dice siempre el pastor con lo mismo, porque tiene que romper algo en tu mente y en tu corazón para que te metas en ese río. Entonces el Señor dijo, si tú bebieses del agua que yo tengo, no tendrías sed jamás. Pero pensemos un poquito como alguien natural, como la samaritana. Pero este hombre está loco. Está acá sentado. No me tendría que hablar porque soy samaritana. Pero me pide agua. Y ahora dice que él tiene un agua que yo no tendría sed jamás. Está hablando incoherencia entonces este varón. El calor del desierto le hizo mal. Y eso empezó a hablar. Empezaron a hablar. Ustedes dicen que se adoran en Jerusalén. Nosotros decimos, acá adoraron nuestros padres. Y empezaron a hablar de las escrituras. Ella las interpretaba naturalmente y él se las soltaba con revelación. Hasta que en un momento le dice, ve y dile a tu marido. Y ella dice, no, yo no tengo marido. Entonces él le dice, bien has dicho. Bien has dicho. Porque 5 maridos tuviste y el que está contigo tampoco es. Le soltó una revelación íntima, le soltó una revelación que sabía que iba a abrir su alma, que la iba a sorprender. Sabía que eso solo lo sabían los del pueblo, pero ningún judío israelita sabía lo que ella era. Ella iba a la tarde, después del mediodía, tipo 2, 3 de la tarde, en medio del desierto, a buscar agua para que las mujeres del pueblo, porque la costumbre era ir a la mañana, bien a la mañana a buscar agua porque no hacía calor. Pero como ella ya era una mujer de fama de roba marido, de una mujer que no tenía un hombre estable, nadie quería hablar con ella. Y si iba, se tenía que aguantar todas las difamaciones y las malas miradas. Entonces prefería ir, tomar sol y ir más tarde. Pero ese día, Dios tenía algo para ella. Y quiero que veas algo que va a romper nuestra religión. Porque muchas veces nosotros venimos y decimos, Señor, yo soy el que ora, soy el pastor, soy esto, soy lo otro, y yo hago esto y hago aquello, y te estoy creciendo y hago lo otro, y viene este que ni siquiera, hermano, todavía está fumando y vos le das todas las bendiciones.
¿Sí o no? ¿Te pasa o no te pasa? Hermano, imagínense lo que era para los discípulos, que ellos creían algo, que podía ser el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando él le suelta esta revelación a esta mujer, ella no necesitó caminar con Jesús. Ella no necesitó ver muertos resucitar. Ella no necesitó ver todos los milagros y caminar 3 años con el mismo maestro para creer que él era el Hijo de Dios. Ella dijo, me parece que tú eres un profeta. Y empezó a testificar de tal forma que toda Samaria fue al encuentro de Jesucristo. Dios usó a una mujer de mala vida, pero ella creyó en la primera palabra, que él recibió algo sobrenatural. Se creó una atmósfera sobrenatural solo con las palabras que ellos estaban conversando. Parecían incoherentes porque él le estaba pidiendo agua y después él mismo le ofrece una agua especial. Vamos, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, entonces empiece a ver esto. Dios no piensa como nosotros los religiosos. Él dijo que los últimos serían primero. Él dijo que los últimos serían primero. Y tú que estás firme, mira que no caiga, camina hasta el final, porque hay que llegar al final. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, quiero que veas esto. El pensamiento de esta mujer estaba atada por desprecio, estaba atada por fracaso, estaba perseguida su vida de una y otra vez fracasar sus relaciones amorosas, y quizás ni siquiera tendría hijos, quizás sí o no, pero eso no lo dice la Biblia. Pero ella no tenía algo religioso, sino solo todo fracaso, cosas malas que le pasó, pero una palabra le cambió la vida. Sin embargo, los que caminaban con Jesús y alababan a Dios, y decían, alabado sea Dios por un milagro, resucitó Lázaro, alabado sea Dios, resucitó la viuda de Naín, alabado sea Dios. Y Jesús se le acerca en un momento después de revelarse como el Hijo de Dios a esta mujer de mala vida o de mala fama, le dice a sus mismos discípulos que decían, alabado sea Dios, yo soy el Hijo de Dios. Ustedes me persiguen por los panes y por los peces. Leía unos versículos antes, le empieza a decir así. Y no es que se lo echaba en cara, sino que él se tenía que revelar. Yo les puedo llenar de milagros, les quiso decir Dios. Yo les puedo llenar sus panzas con panes y peces. Pero yo no quiero eso solo para ustedes. Quiero traerle una salvación verdadera. Una salvación que va adentro. Y necesitan saber que yo no soy un gran profeta, sino que soy el Hijo de Dios. Y tienen que reconocer esto. Y ¿saben qué? Los que decían alabado sea Dios, como tenían conocimiento y tenían religión adentro, tenían costumbre adentro, decían no puede ser porque antes tendría que venir Elías. Y empezaban a pensar no puede ser porque de Nazaret y de Galilea nada bueno sale. Y empezaron a pensar tantas cosas que se empezaron a alejar de Jesús. Y ellos vivieron la atmósfera de milagros. Que hayamos vivido milagros. Que Dios aún nos haya usado a nosotros como siervos con milagros. No nos asegura nada. No nos asegura nada. Por eso el Señor en una de las parábolas dice, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Sanamos enfermos. El Señor dice, apartado de mí porque no te conozco. No te conozco. Si hiciste algo bueno era por mi virtud, te dice Dios. Si hay algo bueno en mí o hay algo bueno en vos, no es por lo que seamos, sino por lo que Dios hace en nosotros. ¿Usted se va a equivocar? Claro que sí. ¿Usted va a ver algún error en mí? Claro que sí, hermano. Pero ¿cuál hermoso y grandioso en nosotros poder arrepentirnos y decir, Señor, tú empezaste la buena obra. Todavía esto no lo estoy cambiando, pero tú eres bueno y tu Espíritu Santo tiene el poder para terminar la obra en mí, para terminar la obra en mi familia, para terminar la obra. Gloria a Dios. El Señor le da un privilegio de escuchar cosas que otros quisieron escuchar y ellos se alejan. Por eso Él se enoja y dice, ¿acaso ustedes también se quieren ir? ¿Acaso ustedes también? Le dice a sus 12, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y Él le dijo, no. Pedro le dijo, no, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Solo tú tienes palabra de vida. Aleluya. Puede ser que el momento que esté pasando sea fuerte.
Puede ser que el momento que esté pasando sea difícil, pero hay una palabra sobre vos. Y si hay una palabra sobre vos, no hay un desierto que te va a matar ahí. No hay esclavitud que te va a detener ahí. ¿Cuántos dicen amén? Quizás hay vicios que todavía no puedas vencer. Eso es símbolo de esclavitud. Dios, no importa, no dejes de venir, no dejes de intentar, no dejes de creer, porque pronto irás a adorar al desierto. ¿Cuántos dicen amén? Y los que estamos en el desierto adorando, los que ya conocimos los milagros de Dios, no te quedes ahí, porque la palabra no terminó ahí. Hay palabra que tienes que conquistar, porque, aleluya, porque el desierto te está preparando para que los milagros que veas de la mano de Dios no te dejen en un lugar de confort, no te dejen en un lugar cómodo, sino que cuando vengan los gigantes, cuando vengan las ciudades fortificadas, cuando vengan todos los ejércitos que tienen más experiencia que vos vas a ir confiado a la batalla, vas a ir confiado a conquistar, porque como estuvo conmigo en el desierto, está también conmigo en mi tierra, porque Él dijo que esta tierra es mía, Él dijo que todo lo que pisare, la planta de mis pies será mío, aleluya. Esa es la palabra que me persigue, esa es la palabra que te está persiguiendo, aleluya. Entonces no temas, cosas se van a levantar. Y quiero terminar con esto, no lo venía diciendo. Yo estaba cuidando para no decirlo, pero es más fuerte que yo. Quiero terminar con esto. Media hora más o menos. Quiero que veas que la palabra que se depositó sobre vos empieza a afectar de tal forma al mundo espiritual que si la palabra fue a favor de tu hijo, se van a manifestar. Si la palabra fue a favor de tu esposo, ese cabezón te va a hacer la vida imposible por un tiempo. Si la palabra se soltó sobre tu descendencia, ellos, pues decir, bueno, gloria a Dios, y vas a esperar que se amen y se quieran y se abracen. No, todo lo contrario, porque hay una palabra que está afectando al mundo espiritual. Amén. Y muy claro lo dice Pablo en los Efesios, en los lugares celestiales donde somos benditos. Entonces nuestra familia tiene que ser transportada a los lugares celestiales, donde ya somos benditos. No dice donde seremos benditos, sino donde ya somos benditos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la bendición de nuestra familia. Entonces la palabra, ¿qué es lo que está haciendo? Está rompiendo lo natural, está rompiendo lo carnal. Como dice, lo carnal para nada aprovecha, decía este pasaje. Sin embargo, yo te traigo palabra de vida y vida eterna. Entonces, hermano, ¿qué vas a hacer cuando sientas desaliento? El diablo está marchando, reprendelo en el nombre de Jesús. Porque Dios te está diciendo, atrás del desaliento está viniendo el diablo. Pero te tiene que desalentar porque te tiene miedo. Te tiene que hacer bajar los brazos para que Él recién ahí pueda venir. Porque sos la iglesia de Cristo. La que el Señor Jesucristo la dimensionó en 3 dimensiones de victoria, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Somos ellos, entonces el diablo no puede hacer nada con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero yo le tengo miedo, pastor. Le va a pasar, amén. Le va a pasar. Después de que van a ser pastores acá, usted va a soltar una palabra contra los demonios. Va a decir, iglesia, crea, porque somos más que vencedores. Y echamos fuera demonios y hacemos una reunión de liberación y salen los demonios corriendo, gritando, todo. Y después al otro culto va a venir, pastor, ¿sabes que todavía tengo miedo? Va a pasar. ¿Por qué? Porque empezó el rompimiento. En alguno es rápido. Pedro lo agarró en el aire y dijo, ¿a dónde? No, ¿a dónde iremos? Yo sé que solo tú tienes palabra de vida. Y otros se fueron. Pero cuando vino el Pentecostés, no estaba solo Pedro, había 120. Muchos de los que se fueron entendieron la palabra porque estaba trabajando. En el camino de Maús iban 2 caminando y decía, ¿por qué es tan triste? El Señor le preguntaba, ¿qué? ¿No sabes nada?
Eres el único forastero que no sabes lo que pasó aquí. Y era el mismo Jesucristo caminando al lado de ellos, pero ellos no lo reconocieron. Pero cuando bendijo el pan, partió el pan y desapareció delante de ellos, ellos mismos dijeron: ¿no ardían nuestros corazones cuando nos abrían las Escrituras? A otros les lleva más tiempo, a otros Dios necesita trabajar ahí, en algo sobrenatural. Entonces, hermano, hay una palabra. ¿Cuántos tienen una palabra de Dios acá? A mí nadie me profetizó, no, hermano. No, porque a veces esperamos que venga alguien, te hable rica la papa frita, la calabacita, pero más me gusta la papa frita, ¿no? Arranca la manga larga. Que te hable un par de lenguas y después te suelte una palabra, que está bien, porque Dios tiene sus profetas, pero Dios ya te sueltó una palabra. Sos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas. ¿Cuántos estaban en tinieblas? Amén. ¿Para qué? Anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, y una luz no común, admirable. Amén, admirable. Por eso, hermano, ponete en pie, que no me creías que terminaba, así ya terminé. Aleluya, dame un aplauso al Señor.